Última hora. Ecuador volvió a escribir su historia en las urnas. El 16 de noviembre de 2025, el país entero se detuvo. Desde las primeras horas del día, un aire de expectativa cubría cada rincón, desde las montañas de la sierra hasta las costas del Pacífico. No era un domingo cualquiera. Era el día en que millones de ecuatorianos fueron llamados a decidir su destino en la consulta popular y referéndum 2025. Un evento que no solo pondría a prueba al gobierno, sino también a la confianza del pueblo en sus propias instituciones. La noche anterior, los noticieros ya advertían el clima que se respiraba. Las calles estaban más silenciosas de lo habitual, los comercios cerraban temprano y las conversaciones en las casas giraban en torno a un mismo tema: ¿qué pasará mañana? La jornada se anunciaba pacífica, pero en el fondo todos sabían que lo que estaba en juego iba mucho más allá de una papeleta marcada con sí o no. Era una decisión que reflejaría el pulso de una nación que ha aprendido a sobrevivir entre la esperanza y la incertidumbre. Desde la madrugada, el Consejo Nacional Electoral activó su maquinaria. Miles de funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y observadores se desplegaron en cada provincia. Las cajas con papeletas selladas viajaban escoltadas por convoyes militares hacia los recintos más remotos del país. Las imágenes desde los helicópteros mostraban la logística de un proceso enorme, casi coreográfico, que movía a todo un estado. A las 7 de la mañana en punto, se abrieron las urnas, y en ese instante, el Ecuador comenzó a hablar. Las cámaras captaron los primeros votos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Loja. Hombres y mujeres de todas las edades, con el rostro serio y decidido, entraban a los recintos. En las escuelas convertidas en centros electorales, los miembros de mesa verificaban cédulas, entregaban papeletas, explicaban el proceso. Los votantes doblaban cuidadosamente el papel y lo depositaban en las urnas transparentes, mientras una marea silenciosa avanzaba por los pasillos. Antes de continuar con esta información, recuerda suscribirte al canal para mantenerte informado con noticias reales, verificadas y sin sensacionalismo. El ambiente general era de calma, pero con una tensión contenida. Se respiraba civismo, pero también desconfianza. Muchos ciudadanos, entrevistados por los medios, decían lo mismo: no sabemos si algo cambiará, pero igual vamos a votar. Otros, en cambio, hablaban con esperanza. Creían que esta consulta podía marcar un punto de inflexión, una nueva etapa para el país. Las papeletas, impresas bajo estrictas medidas de seguridad, contenían varias preguntas sobre temas sensibles: reformas institucionales, justicia, gestión pública y políticas de seguridad. Pero más allá del contenido técnico, el verdadero significado del voto se resumía en una sola palabra: confianza. Cada sí representaba la posibilidad de seguir el camino del gobierno. Cada no, un llamado de atención, una forma de decir hasta aquí. A lo largo del día, las escenas se repetían en cada rincón del país. En una escuela de la Amazonía, las filas llegaban hasta la calle. En la costa, pescadores salían del mar directo a votar. En la sierra, familias completas acudían al recinto antes de ir a misa. Los militares custodiaban las entradas, mientras el personal del CNE tomaba nota de cada detalle. Los observadores internacionales destacaban la organización. Aseguraban que pese a la polarización política, Ecuador daba una lección de civismo. Más de 9 millones de ecuatorianos estaban habilitados para sufragar, y el país entero se movía como una maquinaria sincronizada. Incluso dentro de los centros penitenciarios, el proceso se cumplió con orden. Más de 9.000 personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada votaron en coordinación con el SNAI. La jornada incluyó también el programa Voto en Casa, con casi 600 personas mayores o con discapacidad física que pudieron ejercer su derecho desde sus hogares. En total, 174 juntas móviles se desplazaron por las 20 provincias. El mensaje era claro: todos los ecuatorianos, sin excepción, tenían derecho a decidir el rumbo del país. Al mediodía, las cadenas nacionales mostraban imágenes aéreas de los recintos más concurridos. Quito parecía un hormiguero. Guayaquil, un río de personas bajo el sol. En Cuenca, las iglesias sonaban mientras las filas avanzaban lentamente. El presidente y su gabinete votaron temprano, los opositores más tarde. Las declaraciones fueron cautas. Nadie quería anticipar un resultado. Sin embargo, el ambiente en las redes sociales era distinto.
Desde temprano, miles de usuarios publicaban fotos de sus papeletas, mensajes de orgullo, pero también de cansancio. Esperemos que esta vez sirva para algo, escribió una mujer desde Manta. Hoy votamos por el futuro de nuestros hijos, decía otro usuario en Quito. La participación crecía minuto a minuto. Al cierre de la jornada, el CNE reportó más del 78% de asistencia, una cifra histórica en comparación con procesos anteriores. Eso demostraba algo importante. Más allá del desencanto político, los ecuatorianos aún creen en el poder del voto. A las 5 de la tarde, el sonido metálico del cierre de urnas marcó el fin del proceso, pero también el comienzo de la etapa más tensa, el conteo. En el centro de procesamiento del CNE, el ambiente era de concentración absoluta. Pantallas gigantes mostraban mapas, porcentajes y un flujo constante de datos. Las cámaras de los medios nacionales e internacionales enfocaban a los técnicos, a los observadores y al pleno del Consejo. Los primeros resultados llegaron pasadas las 7 de la noche. Con el 10% de actas procesadas, el sí y el no estaban prácticamente empatados. El país entero contenía la respiración. Con el 30%, la tendencia comenzó a inclinarse. El no empezaba a tomar fuerza. Los analistas hablaban de un voto silente, un patrón que ya se había visto antes, ciudadanos que no aparecían en las encuestas, pero que terminaban inclinando la balanza. Con el 50% la tendencia era clara, el no se imponía con 53% frente a un 47% del sí. El Ecuador había hablado, y su mensaje era inequívoco. La noticia recorrió el país como un relámpago. En las redacciones, los periodistas reescribían titulares a toda velocidad. En los canales de televisión, los conductores intentaban mantener la calma. En las calles, la gente reaccionaba con serenidad, sin disturbios ni celebraciones desbordadas. Era una victoria silenciosa, pero contundente. El presidente apareció en cadena nacional cerca de las 10 de la noche. Con tono pausado, reconoció los resultados y felicitó al pueblo por su participación. Dijo que el proceso había sido ejemplar, que las instituciones habían funcionado y que su gobierno respetaría la decisión del pueblo. Sin embargo, detrás de esa serenidad, se percibía la carga de un mensaje político fuerte. El no solo era un rechazo a las preguntas planteadas, sino una advertencia. La gente pedía cambios, pero pedía también escuchar nuevas voces. Los opositores, desde distintas ciudades, celebraban con cautela. Aseguraban que el resultado demostraba el deseo de equilibrio, la necesidad de revisar las decisiones del poder. Mientras tanto, los analistas coincidían en que este resultado reconfiguraría el mapa político del país. La madrugada llegó con el 95% de actas contabilizadas. La diferencia se mantenía. El CNE anunció los resultados oficiales provisionales: 53.2% por el no, 46.8% por el sí. Esa cifra se convirtió en símbolo, en titular, en tema de conversación en cada rincón del Ecuador. Los periódicos amanecieron con portadas sobrias pero elocuentes. Ecuador decidió. El pueblo habló. El no se impone. Las redes internacionales también reaccionaron. Medios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica destacaron el proceso como un ejemplo de democracia participativa. CNN en español resaltó la alta participación. BBC Mundo habló de una lección de madurez democrática. Y desde la OEA llegaron mensajes de felicitación por el desarrollo pacífico y transparente. Pero más allá de los números, el país amaneció reflexionando. El resultado no significaba división, sino una señal de equilibrio. Era la manera del pueblo de decir: queremos cambios, pero queremos que se hagan bien. En los mercados, en los buses, en las escuelas, todos comentaban lo mismo. Esa sensación de haber participado en algo importante, de haber sido escuchados. En Manta, la escena era particularmente simbólica. El mar golpeaba con fuerza la costa, como si la naturaleza misma acompañara el cierre de una jornada intensa. Los votantes regresaban a sus casas bajo un cielo rojizo, mientras las radios locales transmitían los resultados. Los niños preguntaban qué significaba el sí y el no, y los adultos intentaban explicarlo con paciencia. El país despertó al día siguiente con una mezcla de alivio y expectativa. Los mercados abrían, los noticieros analizaban y la gente retomaba su rutina, aunque algo había cambiado. El proceso había sido una demostración de participación masiva y el mensaje era claro: el poder aún reside en la ciudadanía. El CNE, en su informe oficial, destacó que el 99% de las juntas receptoras del voto funcionaron con normalidad.
Los observadores confirmaron que el conteo fue limpio y que no existieron incidentes mayores. Ecuador se mostraba ante el mundo como un país que, pese a sus dificultades, sigue creyendo en la democracia. Las siguientes horas estuvieron llenas de análisis. Los expertos hablaban de consecuencias políticas, de ajustes dentro del gobierno, de un futuro incierto, pero con lecciones claras. El presidente deberá dialogar más, escuchar más y planear con mayor cuidado sus próximos pasos. El voto, esta vez, no solo fue una herramienta cívica, sino un mensaje directo. El país demostró que no necesita gritar para hacerse escuchar, que incluso en medio de la polarización puede decidir en paz, que las diferencias no destruyen cuando existe respeto, y que al final del día, todos, sin importar ideología, comparten el mismo deseo: un Ecuador más justo, más seguro, más digno. Desde Estados Unidos, los migrantes ecuatorianos siguieron el proceso con emoción.